Radio Claret América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844-526-3767. Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias por estar con nosotros en un programa más de neurogenética médica y cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Y precisamente, ¿qué le parece si le damos la más cordial bienvenida a la doctora? Doctora, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, muy bien, gracias. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias por entregarnos un tema más interesante el día de hoy. Vamos a hablar acerca de los aspectos bioéticos de una consulta de genética, así como también nuestro segundo tema será acerca del síndrome con talla alta. Doctora, pues vamos a empezar con el primer tema, que es el aspectos bioéticos de una consulta de genética. ¿Cuáles son los aspectos, doctora? Que debemos de considerar. Bueno, en consideración a la parte de bioética, todas las consultas médicas deben de tener fundamentos en esto. Sin embargo, en las consultas de genética pueden requerirse aún más, porque hay otros aspectos. Por ejemplo, en una consulta de genética puede haber terceras personas involucradas, por ejemplo, en unos padres que quieren concebir a un niño. Podemos poner un ejemplo en donde muchas de las situaciones a nosotros nos pueden parecer ajenas, pero son comunes en este tipo de consultas. Sí. Uno de los ejemplos es un niño pequeño que se le realiza algún estudio genético y en el estudio resulta que nos envían información de que él puede presentar o va a presentar de adulto Alzheimer o Parkinson o alguna de estas enfermedades neurodegenerativas. Entonces, ante esta situación hay algo que se llama diagnóstico presintomático, es decir, la persona como tal no tiene síntomas en ese momento y aunque ya nació con ese gen que le va a dar este padecimiento, aún no ha desarrollado la enfermedad. Entonces, ahí hay varios aspectos a considerar, porque en un diagnóstico presintomático se tiene que considerar la mayoría de edad del paciente. Si el paciente es menor de edad, esa información no se debe de brindar a los padres. ¿Por qué? Porque como padre, tú sientes que tienes todo el derecho a elegir y a ver por tu hijo, sí. Pero también tendrías la posibilidad de sesgar muchas oportunidades o decisiones que va a tener tu hijo. Entonces, lo que se hace es que esa información se debe de respaldar en algún instituto, informarles a los padres que hay una información relevante, pero que no puede ser otorgada por la edad del paciente. Tiene que ser el paciente cuando tenga la mayoría de edad y bajo ciertas pruebas, pues ver que no tiene inicio de problemas psiquiátricos o alguna otra alteración y que él sea quien decida recoger esa información. El paciente, al cumplir la mayoría de edad, podría no querer recibir ese tipo de información y entonces ahí lo que está respetando es el principio de autonomía de tu paciente, que sea él el que va a decidir. Esto es muy diferente si el paciente en ese momento presenta datos de la enfermedad, es decir, un padecimiento que va a empezar desde la infancia y que por lo tanto tú puedes modificar, para empezar, dar un tratamiento, un seguimiento, y tú debes y puedes modificar para empezar el seguimiento del paciente. Entonces son dos situaciones muy diferentes, porque te pueden traer al paciente por alguna sintomatología que inició en la infancia y no tenga relación con el padecimiento neurodegenerativo que va a presentar en la etapa adulta. Entonces, también porque hasta el momento no hay algo que pueda cambiar definitivamente la presentación de ese padecimiento. Es decir, si naces con mutaciones en el gen de presenilina 1, aunque de alguna manera puede haber factores que modifiquen la evolución,
pero no va a haber algo que te digamos, mira, si te tomas esta tableta, ya no vas a presentar el Alzheimer, y entonces, por lo tanto, desde ahorita hay que avisarles a tus papás y darte este medicamento. Pues como no es así, esa información tiene que ser respaldada, porque, por ejemplo, supongamos que fuera Parkinson el que fuera a presentar el paciente. El Parkinson puede iniciar incluso antes de los 40 años, y cuando ese paciente elija ser dentista, aunque aún no haya iniciado con el Parkinson, muy seguramente los familiares van a sesgar esas decisiones del paciente. Oh, qué interesante. Pues claro, es que es tanto como, pues sí, limitar al paciente, ¿verdad? Limitar a la persona, Sí. pues a todos los proyectos de vida. Y por eso es muy relevante. Además, como papás, también se puede dar la otra parte, porque siempre hay esta parte de que cuando hay un niño enfermo, el hermanito del niño que está enfermo recibe mucho menos atención, mucho menos cuidados, Sí. porque en general los papás están concentrados en el problema del otro hijo. Entonces, sí hay cuestiones implicadas en esto. Muchas de las veces no tenemos la idea y sentimos que es una agresión en la consulta. Otra de las cosas que pasa es que a veces somos muy curiosos y luego queremos saber cómo está el familiar, cómo está el amigo, y queremos hacer preguntas referente a eso. Uh-huh. Y entonces los datos que se otorgan en una consulta médica solo se otorgan a el tutor, en el caso de que sea un menor, o al paciente directamente. Si el paciente lleva a algún acompañante, es porque ellos quieren que esa información sea otorgada a la otra persona, a una tercera persona. Pero a veces pasó ya el tiempo de la consulta y hay familiares que se comunican, incluso pueden ser los abuelos o puede ser la pareja de aquel paciente que se comunica para saber la información en base a estas consultas de genética o de neurogenética. Sin embargo, esa información no se les puede brindar porque tiene uno que respetar la decisión del paciente. La única manera en que se puede brindar es cuando, pues, por algún motivo legal, lo solicitan de manera, pues de una forma legal, con un documento donde se solicita la evaluación de aquella persona. Esto también es muy importante porque a veces muchas personas tienen mucho miedo hacia ciertos diagnósticos y a que se difundan los diagnósticos. Lamentablemente hay bastante discriminación hacia los padecimientos genéticos, hacia las condiciones genéticas, sí, tanto por las aseguradoras, en los trabajos, por la misma familia. Entonces, todo esto complica realmente que la persona acuda libremente a informarse, a evaluarse, y al final de cuentas, pues va a repercutir en la salud del individuo. Qué interesante. Entonces, por decir, una aseguradora de vida no está permitida de que a sus clientes le hagan un examen neurogenético. No, al contrario, es que cuando tú tienes una condición genética, sí, las aseguradoras pueden bloquearte y no asegurarte por eso. Entonces, es importante porque es una forma de discriminación. Ay, casi no lo escuchamos, doctora. Es una forma, sí, de discriminación hacia las condiciones genéticas. Debe de haber algún organismo que limite esto. Sí. Porque no es justo para el paciente. La estamos perdiendo otra vez. Ajá. Ahí estamos. No es justo para el paciente que se le discrimine por tener una condición genética. Híjole, qué interesante. Entonces, cuando se les hace estos exámenes de neurogenética al paciente, nadie, absolutamente nadie puede ver los resultados más que el propio paciente, y eso cuando sea mayor de edad. ¿Es así? Sí, cuando es mayor de edad, cuando no presenta padecimiento en ese momento. Cuando es menor de edad, porque hay unos padecimientos que se van a presentar desde el
la infancia, el tutor, que sería el responsable en este caso, a él se le entrega la información. Pero, por ejemplo, si es una pareja que está divorciada, etcétera, y por alguna razón el padre o la madre no pueden tener vínculo con el paciente, Sí. por ejemplo, viniera alguno de los abuelos o así, no se les puede dar la información. Ellos tendrían que solicitarla a nivel pues legal, Uh-huh. y ya se entregaría esta información. Pero lo más importante es verlo de la forma en que cuando tú das estos datos a tu médico, estos datos son resguardados. Y es muy importante para el paciente saber esto, porque a veces hay situaciones familiares que no quieren que se difundan ni siquiera en la misma familia. Ahora, también es importante mencionar que una persona que tiene una condición genética, esa misma persona es la que debe de informar a su pareja sobre la condición, porque va a involucrar a terceras personas, es decir, alguien puede ocultar su condición, que se puede heredar, etcétera, y casarse con alguien que ignora completamente esta situación, pero lo ignora porque se lo han ocultado. Y el punto es que cuando nazca el hijo y tenga esta condición, pues ya es una tercera persona involucrada y que esa persona debió de haberle informado. Si la pareja sabe que esa persona sabía de su condición y previamente no le importó que iba a involucrar al hijo de esta persona, pudiera ser cuestión de un problema legal. Uh-huh. Pues qué interesante, doctora. Muchas gracias por ayudarnos a aterrizar este tema tan interesante. Pero como el tiempo no para, necesitamos iniciar con el segundo tema, doctora, que es el síndrome con talla alta. ¿Qué es el síndrome con talla alta, doctora? Bueno, es un grupo de síndromes, pero es muy importante considerar que la talla alta o muy alta es importante evaluarse en genética, porque a veces sí acuden a consultas de genética o con el endocrinólogo porque el niño tiene talla baja y entonces nadie quiere que el niño sea chaparrito. Sí. Pero cuando es muy alto, no, es muy alto, todos muy felices, pero a veces una gran proporción de pacientes con talla alta tienen otras complicaciones. Es decir, la talla alta es algo que nos debe de alertar y acudir a la consulta de genética. Pudiera ser una talla alta fisiológica por el ejercicio, etcétera, pudiera ser, pero la mayoría de las veces no es así y hay algo más. A veces hay problemas conductuales asociados como agresividad u otro tipo de situaciones que se deben de tratar porque dependen de hormonas que están alteradas o puede haber otro tipo de complicaciones, por ejemplo, complicaciones a nivel del corazón o a nivel de la aorta, sí, o a nivel renal. Entonces es muy importante que ante una talla alta, bastante alta en la familia, pues hay que acudir, es decir, hay un cálculo para tener un estimado de la talla de la persona. Y este cálculo utiliza la talla de la mamá más la talla del papá, la divide entre 2. Si son mujeres, le va a restar 6.5 centímetros. Y si son varones, se le suma 6.5 centímetros. A esa talla es lo que esperamos que crezca el paciente, con un rango fluctuante de más menos 4 centímetros. Pero si el paciente, después de hacer este cálculo, queda por encima de 10 centímetros más o 5 centímetros más del margen que tenía, tenemos que revisarlo porque hay varias condiciones genéticas que pasan muy desapercibidas. Generalmente las personas de talla alta pues son flaquitos y entonces nos parece muy normal, pero no siempre es normal. Y como las complicaciones son severas, se debe de descartar. Son severas, pero muchas de ellas son evitables. Entonces, por eso es importante descartar a tiempo. Qué importante es esto. Entonces, se considera una talla alta haciendo la suma entre la mamá, el papá y restándole, si es mujer, 6.5 centímetros, ¿verdad?
Sí, Sí, eso... o sea, se hace la suma, Ajá. se divide entre 2 para tener el promedio, pues, de la talla de los papás. Uh-huh. Y se le resta 6.5 si es mujer y se le suma 6.5 si es varón. Y al final, lo que te dé, hay un rango de entre menos 4 centímetros a más 4 centímetros esa talla. Uh-huh. ¿Qué clase de problemas físicos podrían tener las personas con talla alta, doctora? Sí, bueno, hay problemas incluso desde la fertilidad. Uh-huh. Uno de los síndromes más comunes con talla alta, que lo presentan 1 de cada 500 varones, independiente, o sea, les da talla alta, pero 1 de cada 500 varones, así tomados al azar, va a tener el síndrome de Klinefelter. Y en el síndrome de Klinefelter puede haber predisposición a cáncer, pues son pacientes que son infértiles, tienen varios datos. Lo que pasa es que muchas de las veces no son estudiados y hasta que presentan el cáncer o hasta que presentan otro tipo de problema es cuando se diagnostican. Uh-huh. Puede haber insuficiencia venosa y que tengan varices muy severas que incluso requieran seguimiento por un angiólogo, o puede haber también alteraciones en el juicio y en las capacidades cognitivas. Entonces, no son personas consideradas con retraso, pero sí hay ciertas alteraciones conductuales y que llaman la atención en estos pacientes. Híjole, pues qué interesante. Además de que, bueno, quiero entender también de personas con tallas altas, pues también la problemática de conseguir pues todo lo adecuado para ellos, ¿verdad? Inclusive un automóvil. Porque está diseñado para unas tallas. Uh-huh, ajá. Exactamente. La ropa, sus pantalones, sus faldas, inclusive un automóvil, en fin, todo. Sí. ¿Es muy frecuente este síndrome, doctora? Sí, ese es 1 de cada 500, pero sí, la talla alta es frecuente y a veces no tenemos que esperar una talla realmente muy alta. Uh-huh. Simplemente si vemos que es un poco más alto que la familia, más vale descartar. Uh-huh. Y por una consulta que te descarte uh-huh. que sea algún padecimiento, pues ya el resto de la vida puede continuar, pero si en esa consulta se te detecta algo, igual eso que se te detecta puede hacer que tu calidad de vida realmente mejore o que no vayas a fallecer antes por algo que podías evitar. Sí, definitivamente. Pues interesante todo lo que nos entrega el día de hoy con estos dos temas, doctora. ¿Estas personas de talla alta, hay alguna razón en particular o en común del cual fallezcan? O sea, ¿hay algo debido a su talla alta? Sí, bueno, muchas de las razones pueden ser cardiovasculares, okay. que pueden tener un problema congénito a nivel del corazón. Congénito es que el problema está desde el nacimiento, o pudieran desarrollar problemas a nivel de la arteria aorta. Las características típicas de los pacientes que tienen otro de los síndromes con talla alta, que es el síndrome de Marfan, es que antes fallecían más o menos a la edad de 40 años, una persona que aparentemente era sana, que tenía su talla alta, y de repente en algún restaurante, en alguna junta, fallecía esa persona, y era porque se había disecado, es como un tipo de ruptura de la arteria aorta, y fallecían en el momento. Entonces, pero eso era antes, y ahora así morían más del 50% de estos pacientes en 1970. Ahora eso le pasa a menos del 1% de los pacientes, pero siempre y cuando se detecte a tiempo, se le dé el seguimiento y se trate. Exactamente, que con los medicamentos adecuados. Y acerca del síndrome de talla baja, ¿también es cardiovascular el primer factor de muerte para ellos? No, en ellos es bastante distinto. Pueden tener algún otro tipo de problemas, desde problemas renales o algunas otras complicaciones, pero ya dependiendo del síndrome. Sí. Habrá síndromes en donde puedan tener incluso compromiso
cognitivo o del aprendizaje, Sí. y talla baja, habrá quienes ni siquiera tengan ese problema, simplemente la talla baja, y en algunos casos la talla baja se puede tratar y responder a tratamiento y quedar en una talla normal. Ujú. Pues ahí están los dos temas. Doctora, ¿algo más que quisiera agregar? Casi estamos por concluir, pero quisiéramos saber si nos falta algo por cubrir. Bueno, que hay que generar una cultura médica, que no hay que estar como alarmados ante la posibilidad de una condición genética, Sí. sino al contrario, alarmarse de tener algo y no saberlo y no saber cómo prevenir complicaciones severas. Eso es muy importante. Muy bien, pues muchas gracias por su amabilidad, doctora, y por sus conocimientos que comparte con Radio Claret América. Ok, gracias a ustedes. Y a usted, estimado radioescucha, si tiene algún comentario, alguna inquietud, algún tema que quisiera que tocara la doctora Elizabeth, por favor, localícela en redes sociales, en Facebook como Elizabeth Ramos Raudry, o mándenos un correo electrónico con sus preguntas o propuestas a radioclaretamerica@gmail.com. Por lo pronto, le mandamos un fuerte abrazo, cuídese mucho, hasta la próxima. Radio Claret América.